Muy bien, hermanos, qué hermoso día. Me siento feliz, me siento alegre. Vamos a hablar de la palabra del Señor. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Están listos para la palabra de Dios? Yo estoy listo. Yo solo escucho a la hermana Rubí ahí que dijo amén. Miren, todos los demás están listos. Hermana Rubí me encanta cómo dice amén, gloria al Señor. Cuando escuchen a alguien decir gloria a Dios, es ella. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos todos a Mateo 28. Mientras buscamos Mateo 28, vamos al versículo 19. Excelente, son las 9:57. Muy bien, buena hora. Mateo 28, versículo 19. Ok, muy bien. Aclaro, si tienen la versión, la nueva versión internacional, la NBI, va a ser mucho mejor para que podamos tener una comprensión lectora más puntual, ¿sí? Si no, pues está bien. También usamos la Reina Valera. Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor. 19 y 20, mis amados hermanos. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué dice la palabra? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo. ¿Enseñándoles a qué dice? A obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. La palabra es tan buena para nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Y cuando yo leía esta palabra, el Señor empezó a iluminar mi mente y mi corazón para que yo pudiera preparar este sermón para ustedes. Ustedes saben qué es un sermón. Sermón es una regañada. ¿Saben? En Estados Unidos dicen sermón dicen en inglés, ¿verdad? Aquí casi no se utiliza la palabra sermón, pero a mí me gusta usarla porque en la iglesia realmente cuando venimos hay dos cosas que hacemos en la iglesia. La primordial, que es alabar a Dios en unión, todos juntos. ¿Es correcto? Al menos que usted se haya quedado callado y me dio a alabar, ¿verdad? Eso es diferente. Pero si usted vino acá a alabar al Señor, entonces alabamos todos juntos, primordialmente. Y segundo, es que venimos acá a poder tener comunión. ¿Es correcto? Tenemos comunión unos con otros. ¿Es correcto? Pero el sermón, cuando tenemos comunión por medio del sermón, ¿sabe qué es lo que sucede? El sermón es un momento en donde se redarguye el espíritu, es decir, se limpia, se renueva, que todo lo malo que estuvo dentro de nosotros empieza a cambiar por medio de la fuerza de la palabra del Señor. Esto es un sermón. ¿Me escuchan? Amén, gloria a Dios. Entonces, no es un lugar, este púlpito no es un lugar para hacerlo sentir bien. Eso es una consecuencia, es un resultado de la palabra de Dios cuando usted empieza a ser limpiado. Pero este no es un lugar para hacerlo sentir bien, no es un lugar para hacer un show, no es un lugar para darle un momento de motivación, sino que es un lugar para que usted reciba la palabra del Señor tal como es, sin adulterar. ¿Sí? Gloria al Señor por esto, ¿sí? Muy bien. El título de irónicamente, ¿verdad? El título de esta prédica es Bienvenidos al Show. Bienvenidos al show. No, pero ahí se van a dar cuenta, los que ya están entendidos ya empezaron a entender de qué va a tratar la prédica, pero poco a poco vamos a desarrollar la prédica para que estemos entendidos todos juntos. Muy bien. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño a mí me llevaban a la iglesia y
pues mi papá y mi mamá eran un poquito fuertes a la hora de los talentos musicales. Entonces mi primer instrumento fue el violonchelo. ¿Conocen el cello? Que uno se sienta y ese es el cello, ¿verdad? Y a mí me enseñaron a tocar cello desde muy pequeño. Y luego me pusieron en el coral de la iglesia. Y se imaginan, yo era como más o menos del tamaño de Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? Está allá, ¿verdad? Más o menos como así. Y estaba cantando en el coro así, en coreano. En coreano estaba de cantar en el coro. Entonces yo recuerdo que fui a la iglesia desde pequeño. Y yendo a la iglesia, como niño, me pusieron en el coro. Yendo a la iglesia, fui a la iglesia, me pusieron y pude compartir también tocando el instrumento. También cuando fui creciendo, cuando estaba más adulto, el Señor me permitió poder estar en la iglesia haciendo diferentes actividades como líder también haciendo otras cosas, ¿verdad? Estamos hablando de líder de jóvenes cuando tenía como 15 años, por ahí más o menos, imagínense. Aún bien perdido en el mundo, el Señor intentó usarme, me usó, porque muchas personas fueron convertidas también. Aún así, explico acá, fui y participé, fui y canté, fui y toqué, y fui e hice muchas cosas, pero así me fui de la iglesia. Aunque yo haya ido una y otra vez a la iglesia a hacer actividades a la iglesia, siempre resulté saliéndome de la iglesia, siempre resulté yéndome hacia otra parte. Porque cada vez que yo iba me sentía muy bien. Era lindo cantar, era lindo tocar y que la gente dijera, wow, qué bien toca. Ahí no me decían chinito porque pues todos éramos coreanos, ¿verdad? Entonces, wow, qué bien toca. De hecho, Esther me conoció en una parte de mi vida en donde en la iglesia coreana, ahí yo estaba en el grupo de alabanza. Entonces, también Pablo. En ese entonces Pablo no le caía muy bien yo. Ahora le caigo bien después de que se casó y todo, ¿verdad? Solo Pablo sabe sus fechorías. Santo. Muy bien, entonces yo siempre fui a la iglesia, yo fui e hice muchas cosas, pero nunca me llené de la presencia de Dios. Siempre me llené de actividades, me llené de qué sé yo, incluso de aplausos, de ego, me llené de cosas que a mí me gustaban sentir. Por eso es que ahora empiezo a entender que en ese entonces nunca fui a la iglesia. Jamás había ido a la iglesia. Es más, había ido a un establecimiento que se llamaba iglesia, pero nunca fui parte de la iglesia. La iglesia que el Señor nos demanda hacer es una iglesia en comunión. Nosotros somos la iglesia, no es esta estructura. Esa estructura guarda la iglesia. ¿Alguien me está escuchando aquí? Esa estructura acoge a la iglesia, los guarda, nos guarda, pero no es la iglesia. Así que cuando usted dice, y recuerde lo que le voy a decir y se le va a quedar para toda la vida, cuando usted dice vamos a la iglesia, no se refiere a esta estructura, sino que se refiere a vamos a congregarnos con nuestros hermanos amados en Cristo Jesús. Iglesia en griego se dice eclesia, por eso le decimos las actividades eclesiásticas, porque viene del griego eclesia. Eclesia significa los elegidos, los santos elegidos por Cristo. ¿Alguien está escuchando eso? No significa el establecimiento, no significa el lugar donde se da sermón, no significa, o lo que se decía en ese entonces, la sinagoga, sino que eclesia significa el lugar donde los santos se reúnen. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque en este lugar nos reunimos aquellos que amamos al Señor. Aquí no venimos solamente a escuchar lo que un hombre tiene que decir o por decir, sino que venimos acá porque somos los santos del Señor. Es decir, buscamos santidad delante de su presencia todos los días. Si usted no está buscando santidad en la iglesia, escuchando lo que yo estoy diciendo, entonces en realidad no está siendo parte de la iglesia. Tal vez está en un proceso para ser parte de la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia Avivamiento. No los pierdo, ¿verdad? ¿Están bien conmigo?
No estoy hablando de la iglesia Avivamiento, estoy hablando de la iglesia de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces puede ser que en este momento, en la transición de entender qué es iglesia, puede ser que muchas cosas no vengan a la mente. Puede ser que todo lo que estoy diciendo no tenga validez para usted. Pero lo que sí puedo decirle es que va a haber un momento, y tengo fe, que lo que estoy diciendo le va a calar en el corazón y el espíritu va a ser tan avivado que no va a tener ni siquiera va a tener de por qué pensar, ¿será que voy o no voy a la iglesia? Sino que simplemente va a decir su espíritu, vamos a la iglesia porque yo quiero estar con mis amados hermanos. ¿Sabe? Eso es lo que me sucedió a mí cuando empecé en la iglesia Avivamiento. Porque antes, cuando yo estaba en otra iglesia, en un establecimiento, yo llegaba a escuchar algo, a un predicador, a un sermonista, se podría decir, ¿verdad? A una persona que me hacía sentir bien. Yo me sentaba en esa silla y escuchaba lo que estaba diciendo ese hombre. Yo decía, wow, me hace sentir muy bien. Pero me hacía sentir muy bien emocionalmente, mas nunca cambié espiritualmente. Es decir, si la iglesia se dedica solamente a hacerlo sentir bien, a hacernos sentir algo bonito, como que si algo está entrando en nuestro corazón, entonces ¿de qué sirve venir si de todos modos allá afuera nunca vamos a cambiar? La iglesia no está diseñada para que nosotros simplemente vengamos al show, así como dice el título de esta prédica. Bienvenidos al show, ¿verdad? No se trata de esto, sino que va mucho más profundo, más allá de lo que realmente entendemos sobre iglesia. Ahora yo te quiero hacer una pregunta para ti. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estás aquí? Algunos tendrán en su mente o la respuesta inmediata de tal vez porque vengo a buscar del Señor. Entonces mi contrarrespuesta para eso sería: ¿por qué no buscas al Señor fuera de aquí? Esa es mi contrarrespuesta. Porque ya te dije que nosotros somos la iglesia, lo cual significa que el Señor a nosotros nos ve como su novia. A ver, así como Emanuel y Beverly, ¿verdad? Cuando Emanuel está en el trabajo y Beverly también en el trabajo y no están cerca, ¿ya no son novios? Siguen siendo novios, siguen amándose. Y en este estado de comprometidos siguen viendo mensajitos ahí a escondidas del jefe. Están, ay amor, ¿verdad? Todo el tiempo enamorados. No se corta. No es como que ahorita estoy, ay mi amor, te amo, sí, aquí, allá, porque estamos aquí juntos. Y después cuando se van a las casas diferentes, ay, ya no siento amor por ella. No creo que sea así. Al contrario, creo que hasta más la extraña. La iglesia fue diseñada de esta manera. ¿Alguien me está escuchando aquí? La iglesia fue diseñada como novios, porque nosotros somos la novia de Cristo Jesús, lo cual significa que aunque estemos fuera de este establecimiento, tenemos que derretirnos de amor por nuestro Señor, intentando buscar lo que le agrada. ¿Saben qué es aún mejor? Que el Señor siempre nos acompaña todo el tiempo. No es que solo se encuentre debajo de este techo de lámina, sino que se encuentra dentro de tu corazón. Todos los días te acompaña, camina contigo y todos los días está con su Espíritu Santo intentando cambiar pieza por pieza, día a día, lo que es mejor para nosotros. Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Hazte otra vez esa pregunta. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Vienes porque tienes que llenar un día a la semana, el día santo? Pregunto, ¿no? De verdad. Miren, yo creo que tal vez no habíamos pensado en esto antes de que viniéramos a Iglesia de Avivamiento. Pero tal vez hemos pensado, yo vengo el domingo porque me quiero llenar. Está bien, pero ¿por qué solamente el domingo? ¿Qué es lo que tiene este techo que no tiene tu casa? ¿Estás escuchando? ¿Qué es lo que tiene este techo que no tiene tu casa? Aquí se pone 1000 veces más difícil, porque tu casa debería seguir siendo la iglesia en tu casa. Ahí en tu trabajo deberías de seguir siendo la iglesia. Cuando estás fuera, deberías de seguir siendo la iglesia. Si eres el cuerpo de Cristo, ¿tú crees que el cuerpo de Cristo, cuando no está cerca, entonces deja de ser cuerpo? ¿Me estás entendiendo aquí?
No se trata de lo que vengas a hacer aquí enfrente de la gente que sabe que eres cristiano, sino que se trata que allá afuera estás demostrándole a los que no son cristianos que hay una vida mucho mejor de la que ellos están viviendo, que es en Cristo Jesús. Que tal vez tenemos las mismas dificultades, pero es mucho mejor porque tengo gozo en Cristo Jesús. Tal vez tenemos dolor como ellos, pero es mucho mejor porque hay esperanza detrás de ese dolor. Tal vez hay tristeza, pero esa tristeza tiene propósito. Pero en el mundo nada de esto tiene propósito, ni esperanza, ningún valor. Porque todo lo que hacemos cuando estamos alineados a Cristo Jesús es que toda nuestra circunstancia se vuelve alabanza hacia el Señor. Bien. Y la verdad es que este es un tema, ni siquiera es un tema motivacional, sino que es un tema bastante triste. Porque todos los días he visto como otras iglesias, como la iglesia de Cristo, como la iglesia que se supone que debería de hacer discípulos de Cristo Jesús, anda constantemente desviándose por cosas superficiales. Es decir, muchas veces hay iglesias en donde el número se ha vuelto el éxito ministerial, el número de gente. Hay iglesias donde mientras más equipo tengamos, mientras más dinero tenga la iglesia, ese es el éxito. Pero sabes que delante de la presencia del Señor, ninguna cosa que se pueda ver es éxito en realidad. Porque lo primero que tiene que cambiar realmente es lo que está dentro de ti. Déjame explicar acá. La iglesia lo que hace no es hacer crecer cosas materiales, sino que lo que la iglesia hace es que crezcas dentro de ti espiritualmente, que puedas formarte espiritualmente a la altura del Señor. Y hemos llegado tan bajo porque venimos como iglesia de hacer discípulos. Escuchen el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, cuando estaba en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo. En ese tiempo lo que hacían la iglesia era hacer discípulos de Jesús. Pero ahora lo que hace es llenar de gente un establecimiento simplemente. Es decir, solamente hacemos reuniones. Entonces, ese es el problema más grande. Hemos leído aquí en Mateo 28:19 que dice: por tanto vayan y hagan discípulos, dice la palabra del Señor, ¿sí? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo. Es que miren, y esta palabra uno lo pasa por desapercibido, porque dice vayan y hagan discípulos. Entonces uno dice, tengo que hacer discípulos, y sale corriendo a hacer discípulos, pero ni siquiera sabemos cómo hacer discípulos. Es más, dice vayan y hagan discípulos. Wow. Entonces un cristiano entendido dice, bueno, sí, tengo que hacer discípulos de Jesús, y sale corriendo, pero ni siquiera él mismo es el discípulo de Jesús. Porque hay gente que piensa que está discipulando a las personas para Jesucristo, pero ni siquiera es discípulo él mismo. Ser discípulo es parte de ser la iglesia. ¿Me estás escuchando acá? Ser discípulo no solamente se trata de pensar que seguimos a Jesús. Ser discípulo es actuar como Jesús, hacer las cosas como Jesús, caminar como Jesús. Y si el Señor nos dijo una y otra vez que vayamos y hagamos discípulos, entonces primero tenemos que entender qué es ser discípulos. Y eso lo revela en el versículo 20. Dice, enseñándoles a obedecer. A obedecer. Este es el problema, que muchos hacemos lo que queremos hacer en la iglesia. Venimos y hacemos lo que queremos, lo que pensamos que está bien. Y el problema de hacer lo que piensa uno que está bien es que normalmente está la parte humana, la sentimental detrás de eso. Déjeme explicarle mejor acá. Es inevitable pensar muchas veces que cuando venimos a la iglesia, y ahorita mire, échese un buen vistazo acá. ¿Cuántas personas sabemos? ¿Sí? Un buen vistazo. Habemos un bonito número. Pero cuando esta iglesia sean 5 o 6 personas, ¿cómo te vas a sentir en tu corazón?
Claro que hay un pesar. ¿Cómo estarán mis hermanos? ¿Por qué no han venido? ¿Será que hay algún problema? Ciertamente. Pero ¿eso va a definir tu vida espiritual? Esto es lo que te intento decir, lo que te intento dar en sermón. ¿Va a definir cuánta gente viene? ¿O quién viene y quién no? Porque tu amigo se fue, tu amiga se fue, o la pareja que solían estar bien se fue. Por eso es que eso es lo que va a definir tu vida espiritual en la iglesia, siendo en la iglesia. Eso es lo que intento decirte. No puedes definir la vida espiritual por medio de lo que se ve por fuera. La semana pasada hablamos de amor y hablamos de que un metal que es resonante significa que está vacío por dentro. ¿Es correcto? No podemos simplemente estar viendo cosas por fuera, mis amados hermanos. No podemos solo hacer ruido y estar completamente vacíos por dentro. Entonces el mandato no fue simplemente reunir personas, sino formar discípulos que obedezcan. Y no me refiero a obedecerme a mí como pastor. Y eso es lo que la gente se equivoca muchas veces, hasta se ofende. Dice, este pastor está hablando de obediencia porque está diciendo que tenemos que obedecerle a él. Pero en realidad no se trata de lo que me obedezcas a mí o no, sino que se trata de lo que yo estoy hablando de la palabra del Señor. Si tú obedeces la palabra del Señor, entonces realmente eres un discípulo de Dios, de Jesús. ¿Me escuchas? Y si no tienes el deseo de obedecer a nuestro Señor, entonces tengo malas noticias para ti, pero no eres un discípulo. Simplemente tal vez llevas décadas en la iglesia, llevas tiempo de ser cristiano de renombre, pero realmente no eres un discípulo de Jesús. Y aquí no estoy hablando de una persona en específico, sino que hablo de todos nosotros. ¿Nosotros realmente estamos siendo discípulos o simplemente estamos viniendo acá a la iglesia a llenar nuestras expectativas como humanos para ver qué es lo que le sacamos, qué es lo que sentimos? Y cuando decimos sacamos es incluso venir a la iglesia para sentirte un poquito bien y para recargarte y después ya no saber nada de Cristo Jesús, ya no hacer nada por Cristo Jesús en toda la semana. Entonces eso es la utilización de los recursos de la iglesia, porque vienes por la música tal vez, o solo para escuchar un poquito de sermón. Pero yo no quiero una iglesia así, mis amados hermanos. ¿Estás conmigo? Yo no quiero que nuestra iglesia de avivamiento sea una iglesia vacía por dentro. Yo prefiero que solo que hayamos aquí como 5 personas y que realmente amemos a Cristo Jesús. Que nuestro corazón se llene de gozo porque realmente queremos ser discípulos de Jesús. Yo no quiero llenar esta iglesia simplemente de personas que vienen un ratito a ver qué es lo que pueden obtener y sentir de la iglesia, sino que realmente quiero ser un pastor que se dedique una y otra vez al crecimiento espiritual dentro de ti. Si yo estoy hablando de esta manera en este púlpito, no es por molestia o enojo por alguien, sino que es porque realmente quiero que haya un cambio real en nuestra iglesia. Y voy a corregir esto. Sí hay cambios en nuestra iglesia, hay varios cambios, y lo que realmente quiero es que todos podamos sentir esos cambios. Santo Señor. Hemos pasado en el Nuevo Testamento, habla cómo la iglesia se reunía, cómo eran familia, cómo eran hermanos unos con otros, cómo comían juntos. En 2 de Corintios, en 9, que leyó Kevin, también habla de cómo ellos vendían todo y después se lo repartían. Y no me refiero a que tienen que vender todo, ¿verdad? Eso era en ese entonces. Hay personas que lo hacen y está bien, pero es de parte del Espíritu, no es un mandato. Aclaro, pues, ¿sí? Capaz que viene solo en una playera con hoyo que tiene el otro domingo. No es eso, no se refiere a eso, sino que se refiere a la comunidad que tienen los hermanos en Cristo Jesús. Y se han dado cuenta que hay tantos lugares en donde la gente no se conoce por nombre, ¿verdad? Y dicen que son iglesia, que no se conocen por nombre, que no se conocen cercanamente y dicen ser iglesia. Y que si están enfermos, entonces, ay, pobrecito el hermano, vamos a orar.
Dizque, vamos a orar. Y después, ¿y cómo se llamaba el hermano? Y cuando, tal vez está orando, pero está orando incluso como que si fuera solo un protocolo. Ni se recuerda del nombre del hermano. Y está como, Señor, ese hermanito, sánalo, amén. Eso no es coinonía. Eso no es estar juntos como iglesia. Juntos como iglesia es preocuparme íntegramente, intelectualmente, sentimentalmente por ti. Aquí vemos muchos que yo les envío mensajes, que los llamo para ver cómo están, si siguieron bien. ¿Saben por qué recuerdo el escribirles? Lo recuerdo porque yo oro por ustedes todos los días, por nombre. Voy viendo, incluso por medio de Iglesia Hogar, que dan el reporte de cuántas personas hicieron peticiones de oraciones. Yo agarro todo eso y oro uno por uno, uno por uno. Sofía ha estado ahí. Cuando estoy en mi computadora, abro la página en donde están todos los nombres y empiezo, porque estoy orando por ti. Yo quiero orar por ti. Y si tú no me dices qué tienes, ¿cómo voy a orar por ti? Ese es un siguiente paso de lo que realmente la iglesia tiene que ser. Si en ese entonces, en 2 de Corintios, lograban vender todo para que pudieran comer todos juntos, que tuvieran lo mismo todos juntos, ese es el nivel que yo quiero llegar contigo. No estoy hablando de los bienes, estoy hablando del sentimiento que tienen un hermano con otro. Por eso es que realmente queremos que esta iglesia crezca de esa manera, que crezca espiritualmente, que tenga coinonía, que tenga una unión que en ninguna otra iglesia hemos sentido. Y ahora, aquí sí te va esto. ¿Tú quieres eso? ¿Realmente quieres presenciar y saborear la iglesia que Cristo Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento? Yo sí. Y para eso se requiere de esfuerzo. No se trata solo de mí intentándote llamar o ponerte un mensaje a orar por ti. Se trata de que tú también ores por mí. Que tú ores por mí, que tú me llames también y me pongas un mensaje. Si no te contesto el teléfono, por WhatsApp. Hoy en día es tan fácil, ¿verdad? Si Pablo hubiera tenido WhatsApp, ¿se imaginan eso? A la iglesia de Corintios, emoji. ¿Verdad? Hoy es tan fácil. Podemos tener coinonía, pero parece tan fácil, pero ahora más difícil. No sé si me doy a entender. En ese entonces no se miraban muy seguido, pero estaban bien juntitos. Pero hoy en día podemos bien rapidito saber cómo está uno con el otro, pero no lo hacemos. Esta iglesia Avivamiento, quiero que sea una iglesia, y todos queremos que sea una iglesia regresando a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Seamos igual a la iglesia bíblica. Por eso es que no podemos venir a un show a la iglesia. Si tú te dedicas solo a venir los domingos a la iglesia, no estás intentando como relacionarte con los hermanos entre semana, déjame decirte, perdóname, en serio, puede ser incómodo para ti, en serio que sí, pero algo está mal. Simplemente estamos siendo una iglesia en donde venimos a hacerlo a nuestro gusto y gana. Ese es el problema. Por eso, si no quieres que nadie te moleste de la iglesia, ¿estás escuchando? Si tú en tu corazón no tienes deseos de que nadie, tienes deseos en tu corazón que nadie te moleste, que nadie te envíe mensajes, porque ¿a quién le importa a la gente? Entonces algo está mal. Eso es lo que te estoy intentando sembrar hoy. Algo está mal. Tienes que tener conocidos, cercanos, hermanos que puedan sentir esa cercanía uno con otro. Y no esperes que solamente el pastor lo haga, porque yo también soy tu hermano, no solo soy pastor y ya. Que mucha gente viene al pastor con que wow, el pastor, y sí, Dios valga, mejor no le pongo un mensaje porque tal vez está ocupado. No, así no es. Pablo a veces me pone mensaje bien cortito. Pablo es así, es coreano. Pastor, Dios le bendiga. Y por separado, no en el mismo. Pastor, ping, suena, Dios le bendiga, ping. Es en el tercero, ¿cómo está? Ping. Yo, hermano amado, Dios le bendiga, qué gusto saludarle, Dios le bendiga. Visto, like, se acabó. Pero sé que me ama. Raro, ¿verdad? Pero sé que me ama.
Lo que intento decir con eso es que Él piensa en mí, yo pienso en Él, yo pienso en todos ustedes cuando oro por ustedes también. Bien. Así que ¿qué tal si nosotros nos convertimos en esa iglesia? Y aún, miren, si vamos con firmeza con el entendimiento de la meta primordial de la iglesia, que es estar reunidos en coinonía y después hacer discípulos de Cristo Jesús, que nosotros nos convirtamos uno por uno en discípulos de Jesús, entonces ya tenemos nuestra mentalidad bien plasmada, ya sabemos qué hacer. O sea, ya sabemos cuál es la meta. Ahora nos queda investigar cómo hacer para ir corriendo, para si vamos corriendo más rápido o vamos trotando. Para eso estoy yo, el pastor. El pastor está para que los podamos equipar a ustedes. Por eso es que existen la iglesia hogar, porque ahí comemos todos juntos. ¿Qué hacían en la iglesia primitiva? Se sentaban en la mesa y comían. Yo les dije la vez pasada, ¿con quiénes comen ustedes en la mesa? ¿Con el vagabundo de la esquina? Que Dios lo guarde y lo sane. No, ¿verdad? Come con la familia. Con la familia se sienta usted en la mesa, ¿o no es así? En iglesia hogar nos sentamos con la familia. Mi familia, mi gente, mi iglesia. ¿Sí? Nos amamos, comemos juntos, oramos unos por los otros. Mientras comemos hablamos de muchas otras cosas. Algunos hablan de fútbol. Yo no le entiendo a los millonarios que sigan una pelota. Otros hablan de carros, de motos. Ahí sí, métanme por favor. ¿Sí? Cada quien tiene sus gustos y ahí sentados hablamos, comemos, y eso es familia. Y luego después de eso, ¿qué hacemos? Oramos unos por los otros, nos escuchamos, cómo nos fue en el trabajo, cómo nos fue en la vida diaria. Creo que eso es iglesia. Y si la parte sentimental, emocional se soluciona los días viernes de iglesia hogar, entonces la parte de voluntad y firmeza y de ser redarguidos por la palabra y venir y alabar al Señor, aquí la parte de voluntad se cumple aquí en la iglesia. Y está también la parte intelectual. ¿Dónde vemos la parte intelectual? En el estudio, hermanos, en el estudio bíblico. Por eso es que esta iglesia tiene 3 facetas que son muy importantes para que todos seamos discípulos de Jesús. Reúnanse con sus hermanos porque es un mandato del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Venga a la iglesia a alabar al Señor. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Amén. Es un mandamiento del Señor. ¿Me escuchan? Y también ama la palabra y recita la palabra del Señor con tu boca, día y noche, así como Josué dice 1:8. Bien. Y por eso es que tenemos que venir en esas 3 partes: a la iglesia hogar, en las casas, y en la tercera parte, a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos estudiantes hay aquí de discipulado? Levanten bien su mano. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué tal? Buenísimo. Gloria al Señor. Hay que estudiar la palabra del Señor. Las 3 partes tienen que cumplirse. ¿Sí? Y el estudio bíblico solitario también es bueno, muy bueno, es necesario. Sin embargo, el estudio grupal también es muy bueno, es muy inteligente, ¿sí? Cumplamos con eso. Seamos discípulos de Jesús. Señor Santo, estoy feliz acá. Vamos todos a Hechos 2:42. Desde aquí puedo ver a los niños, ¿ve? ¿No creen ustedes que debemos de mejorar para que ellos tengan un mejor futuro? Yo creo que sí. Creo que es nuestra oportunidad de poder sembrar cosas gigantescas en los niños de avivamiento de nuestra iglesia, ¿sí? Que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos en nuestra vida. Es necesario que seamos mejores y cambiemos y seamos discípulos de Jesús. Dice en Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión,
en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia era enseñanza constante, comunión, vida compartida y oración. Usted sabe que todo lo que hacemos aquí en la iglesia es lo que dice la palabra. Comunión. El día de ayer hicimos una mariscada. Hicimos una mariscada que me quedé hasta empachado, creo yo. Qué barato estaba el camarón en Iztapa. Fuimos con hermano Leiva. ¿Dónde está hermano Leiva? Sí, con su familia fuimos en el carro y conocí a su suegra, ¿verdad? Fuimos allá platicando de todo un poco en la ida, porque en el regreso me dormí. Compramos unos camarones y tanta cosa. Y después llegamos acá y ya vieron que hay una gran estufa allá afuera. Ahí estaba el hermano Chang, mire, con su gorrito de chef. Y quería quitarle el gorrito, tal vez tenía ratatouille ahí. ¿Se dan cuenta? Y esto es también, ¿dónde está Maite? Ahí está Maite. Cuando fuimos a tu casa, ¿verdad? Y estuvimos, hiciste ¿cómo se llama eso? Bueno, un invento tuyo que era como una sopa de tomate. Algo así era, ¿no? Sí. Y tenía pancita, ¿verdad? De res. Rico, rico, raro, pero rico. A mí me gustan las comidas raras, pero ricas. Y platicamos y conocí a tu hermano, ¿verdad? Y hablamos con tu hermano. Y su hermano, le caí bien. Gloria al Señor, creo yo, no estoy seguro. ¿Verdad? También Roxana, también Mónica. Y aquí está nuestro hermano Mario, sí, y Celia, que estuvimos en Iglesia Hogar también. Aún no he podido visitar su casa, pero lo vamos a hacer algún día de estos. Me doy a entender aquí. Y hay algunos que no he podido tener el honor de visitarlos. Solo invítenme. Me estoy autoinvitando aquí pastoralmente. Aleluya. ¿Sí? Juntémonos, sentémonos, comamos juntos. ¿Sí? De eso se trata la iglesia. No solamente venir los domingos. ¿Cómo puede ser que hemos reducido tanto la iglesia a venir los domingos o venir a un servicio entre semana? ¿Cómo hemos reducido nosotros como congregación algo que el Señor nos regaló tan hermoso? Hemos minimizado lo que el Señor nos regaló como iglesia, y ahora solo somos un residuo de lo que realmente es iglesia. Dejemos esto al lado por completo y seamos una iglesia que el Señor nos ha de la forma que el Señor nos ha mandado ser. Basta ya, basta solo de intentar venir los domingos, ¿sí? Es más allá. No estoy insultando ni señalando. Yo sé que hay personas que trabajan duro y tienen muchas cosas que hacer, pero así con la conciencia en la mano, ¿sí? ¿No me puedes dar una hora de tu día? Te pregunto. Si no me puedes dar a mí una hora de tu día, ¿cómo le vas a dar tu vida a Cristo Jesús? Yo te pregunto. Y eso sí, si vienes a esta iglesia, prepárate para trabajar en el reino del Señor, porque creemos fielmente que somos el cuerpo de Cristo Jesús, y todo el cuerpo tiene una función y tiene que trabajar. Si eres una persona que viene a sentarse sola acá y no está haciendo absolutamente nada, quiero sembrarte la urgencia en tu corazón que algo debes de hacer para Cristo Jesús. Y si sientes incomodidad en la iglesia, entonces algo está mal. Eso es lo que intento decirte. Mucha gente se va de la iglesia porque tiene un problema con otro hermano y nunca lo resuelve por pena. Por pena. ¿Qué es eso? Por simplemente tener pena a lo que el otro me diga. ¿Es más importante la pena que obedecerle a Cristo Jesús? Siéntate con ese hermano, habla con ese hermano. Si ese hermano está loco, pues ni modo. Pues ni modo. Pues hay que tenerle paciencia. Pero ¿ya lo intentaste? Siento que a algunos les estoy pegando duro con esto. ¿Ya lo intentaste? ¿Ya te sentaste e intentaste platicar? O por lo menos estar en conciencia que solo sabes que no tienen el mismo carácter, por decirlo así, o un carácter refinado.
Simplemente saber que tal vez no somos muy compatibles, pero está bien, somos hermanos en Cristo Jesús. Te pregunto yo. Yo no sé si me estás escuchando realmente, ¿sí? La razón de todo esto es porque la iglesia ha perdido completamente la visión del liderazgo. Eso es lo que yo creo fielmente. Que si yo como pastor, yo no les planto este sentimiento de urgencia de regresar a la iglesia original, a la del Cristo Jesús, entonces siento que el liderazgo está fallando por completo. Así que ayúdenme a ayudarles. Puro político soné ahorita. Voten por mí. Ayúdenme a ayudarles. No me contesten feo el WhatsApp. No me dejen en visto. ¿Sí? Seamos cercanos. Déjenme poderles instruir de qué realmente es la iglesia de Cristo Jesús. Yo estoy muy claro de cuál es la iglesia de Cristo Jesús. Déjenme equiparlos. Déjenme enseñarles cómo es realmente por medio de la palabra del Señor. Déjenme ser su pastor. Esa es la palabra correcta. Permítanmelo. ¿Sí? Tengo el deseo profundo en mi corazón de querer ser un buen pastor para ti, de amarte y respetarte en todo momento. ¿Sí? Pero para eso tienes que abrir tu corazón y darme una oportunidad. Tal vez no te voy a caer bien, pero voy a hacer lo mejor que tengo. Voy a hacer todo lo posible para que puedas sentir realmente el amor de Cristo por medio de la iglesia que el Señor dejó. Voy a cerrar con esto, ¿sí? Hay ciertos mandamientos, se podría decir, que el Señor nos dejó para la iglesia. Ciertos mandamientos. Y nos dice qué exactamente tiene que ser la iglesia. El primero es amarse unos a otros, ¿sí? Por supuesto que estoy excluyendo, porque por lógica, el primero es amar a Dios. Pero para poder amar a los prójimos, tienes que amar a Dios. Ese es como que el nivel básico. Si no amas a Dios, o si tienes problemas a tu alrededor, de hecho esto lo dimos en una clase, si tienes problemas con tu alrededor, es decir, con tus hermanos, con tu familia, y no tienes una conexión con ellos, cuando son personas importantes, ¿verdad? Estoy hablando. Significa que algo está mal en la dirección, en el amor, y ¿cómo se dice? En la relación con Dios. Relación con Dios es lineal y la relación con los hermanos es horizontal, ¿sí? Si estás bien en lo lineal, vas a estar bien en lo horizontal. ¿Me entiendes? Entonces, primero, amarás a tu Dios con todo lo que tengas. Segundo, amarse unos a otros. ¿Le has preguntado a los hermanos que tienes alrededor? Tal vez ahorita que comamos les preguntas, ¿no? ¿Cómo estás? No, de verdad, ¿cómo estás? No por hacer una conversación nomás. De verdad, ¿cómo estás? ¿Así? Ah, ¿en serio está sucediendo esto? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te voy a traer? Mira, no es mucho, pero aquí tengo 50 quetzales para el hospital, qué sé yo. ¿Me doy a entender? No nos limitemos a simplemente ser desconocidos acá. Seamos familia. Luego está predicar el evangelio completamente. ¿Predicamos o no predicamos el evangelio aquí? Claro que sí, aquí hablamos de la verdad. Yo no voy a estar adornando la palabra para que usted se sienta bien. Se lo voy a dar como está. Ya si no le gusta, no se pelee conmigo, peléese con la palabra, porque ahí está, no es conmigo, ¿sí? Tercero, o cuarto mejor dicho, bautizar a los creyentes. La iglesia tiene que ser discípulos, y para ser discípulos debemos de bautizar. No podemos quedarnos sin bautizar a las personas. Y por último, recordar su sacrificio. ¿Cómo recordamos su sacrificio? Por medio de la cena del Señor. ¿Cuántos han estado en la cena del Señor con nosotros? ¿Pueden levantar la mano? Ok. Para los que no han estado en la cena del Señor, en nuestra iglesia lo hacemos un poco diferente desde que abrimos acá. Nosotros comemos todos juntos. Cuando el Señor se sentó con sus discípulos en la mesa, no fue solamente un pedacito de pan y un poquito de vino, ¿verdad? Sino que se sentó a comer con todos juntos.
Así que aquí lo hacemos así. Recordemos su sacrificio. Nos sentamos, comemos todos juntos, comemos del pan, tomamos del vino, celebramos en recordatorio que Él es nuestro Salvador, y luego otra vez coinonía, unión perfecta de la iglesia. Júntense, hablen. Algunos tímidos acá, si son tímidos, hagan lo mejor que pueden para hablar. Si no son tímidos, hablen a los tímidos, ¿verdad? Yo soy tímido, son mentiras. Pero sí, haga eso. Eso es iglesia. ¿Estamos entendidos? Entonces, por último, la iglesia tiene programas y formas, y en este comienzo estamos trabajando para que todo se dé acorde a lo que el Señor quiere. Venga a la iglesia el domingo. El lunes, venga a los discipulados, trabaje, estudie con nosotros, aunque sea cansado. Yo entiendo, por eso es que yo respeto mucho eso. Respeto que ustedes trabajan, respeto que ustedes están cansados. Hermano Leiva trabaja se levanta a las 3 de la mañana o 4, ¿cómo es? 3 y fracción de la mañana, y está aquí con nosotros hasta las 10 estudiando, ¿sí? Y no me da pena ponerlo en ejemplo, porque así tiene que ser en ciertos aspectos. No es quemarlos, sino que es tener ese amor por entender las cosas del Señor. Hay dificultades, yo lo entiendo. Hay transportes, dificultad de transporte también puede ser, pero hay más opciones. Si tiene el deseo, hábleme. Veamos cómo podemos solucionar, veamos cómo podemos hacer. Y hermano Leiva, gracias a Dios, ahora está trayendo a los hermanos de Palín. Gracias a él tenemos un vehículo en donde podemos venir. Ya no hay excusa. Gloria a Dios. Ay, ahora sí, si me dice usted, no hermano, es que no sé, no tengo transporte, coscorrón le voy a dar. Tenemos ya transporte. Hermanos, amémonos unos con otros, respetémonos como iglesia, ¿sí? Todo el tiempo caminemos como iglesia, caminemos como realmente Cristo quiso. Y si no quiere hacer nada de eso, esta no es la iglesia para usted. Y no me da miedo decirlo, ¿sí? Si solo quiere ir una vez a la semana a fresquear, a socializar, esta no es la iglesia. Aquí estamos para realmente hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿sí? Muy bien, oremos. Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande, mi Señor. Tú nos has puesto en nuestro corazón el deseo de ser una iglesia que tú has dirigido desde el inicio, Señor. Por eso permítenos, Padre Celestial, permítenos, Señor, ser esa iglesia que tú soñaste, la que tú plantaste, Señor, desde el inicio. Permítenos, Señor, ser esa iglesia agradable hacia ti, Señor. Permítenos ser esa iglesia que podamos dirigir nuestra vista a Cristo Jesús, que podamos poner nuestros ojos en ti solamente, Señor. Que no sea solamente a venir a llenar nuestras expectativas, sino que sea la iglesia que realmente, Señor, quiere estar cerca de ti. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu nombre, gracias por tu sacrificio, gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Alguien puede cantar conmigo el nombre de Jesús? Sí, cantamos esa canción. El nombre de Jesús es Yeshua, ¿verdad? Yeshua, 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 oh Yeshua, Yeshua,
Mi amado es el más bello entre millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua, ¿puedes levantar tu mano derecha en este momento? Vamos a hacer la oración de bendición final para que el Señor pueda protegernos y siempre estemos nosotros con Él en nuestro espíritu. Señor, nos entregamos por completo a ti. Esta iglesia te ama. Nos entregamos en corazón, alma, espíritu, Señor, todo para ti. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos digerido por medio de esta prédica, Señor, permítenos poder aplicarlo hacia el mundo. Ahora que hemos estado escuchando y nutriéndonos de tu palabra, que cuando salgamos de aquí estemos con la armadura de Cristo Jesús, del Evangelio, para que podamos llevar las buenas nuevas hacia allá afuera, Señor. Ahora que hemos sido equipados en la iglesia, podamos estar en el mundo y luchar contra el mal, contra el enemigo, para que podamos estar firmes, Señor, en nuestro pensar que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos una iglesia diferente, Señor, que te ama, que no busquemos llenar asientos, sino que llenemos de tu espíritu nuestro corazón, Señor. Que tú tomes por completo el control de cada familia, de cada individuo que se encuentra en este lugar. Señor, bendice aquellos trabajos, bendice aquellas empresas, bendice todo lo que viene de ti, Señor. Que todo lo que están haciendo mis hermanos pueda ser prósperos, pero primordialmente que su alma prospere, para que prosperen todas las otras cosas, Señor. Pon primero tu espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón y dentro de nosotros, para que podamos obedecerte a ti y a la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.